Hola, buenas noches. Mi nombre es Nelson Julián Ríos Bustos, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales, y hoy les vengo a compartir este video sobre los acontecimientos más importantes que ocurrieron a lo largo del tiempo de la historia sobre la ocupación o los procesos de población del Caquetá. El día de hoy tengo el privilegio de trabajar con mi compañera Valentina Ortega Nagona, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales. En un primer momento se realizará un contexto histórico sobre el departamento del Caquetá. Esta palabra tiene orígenes de la lengua indígena, la cual significa río de yuca brava. Estas tierras fueron en primer momento ocupadas por indígenas, los cuales se desplazaron hasta este territorio. Con la llegada de los europeos y la afluencia de la colonia, fue parte de Popayán, por lo cual estos tenían pues el poder de decidir qué funciones podía cumplir estas tierras. En el siglo XIX se comenzó la época que se denominó la explotación del caucho. Diferentes empresarios del extranjero y de nuestro país llegaron a explotar esta materia prima, la cual pues funcionaba para diferentes objetos al momento de su fabricación. Esto conllevó a un maltrato, violación de derechos humanos y la masacre de muchos indígenas nativos debido a que fueron sometidos pues a trabajar para estas personas. Este periodo estuvo conformado entre los años 1850 aproximadamente hasta 1913. Aproximadamente en el año 1900 o en el comienzo de esta década llegó un empresario peruano llamado Julio César Arana, el cual construyó una gran propiedad para pues realizar diferentes trabajos y además para torturar a los indígenas que pues no cooperaran con sus intenciones, lo cual significa que este hombre en cierta parte sobrepasó los límites del abuso, de la violación de derechos humanos y el maltrato hacia estas personas, generando lo que se llamó la persecución o el exterminio indígena, el cual estuvo presente desde el año 1900 hasta el año 1929. Con la afluencia de este material, además también de la quina, la cual es utilizada y en ese momento era muy famosa también, debido a que se podía emplear para muchas actividades con fines medicinales. En esta zona que conforma actualmente la ciudad de Florencia, funcionó la industria del caucho mediante una empresa llamada La Perdiz, la cual tenía su punto de acopio en el edificio que conocemos y que es ícono del departamento del Caquetá y su historia, el Curiplayo. En este lugar podían realizar las diferentes actividades hasta que en el año 1904 llegó a este lugar que se le denominaba como el asentamiento La Perdiz el sacerdote o icono religioso de esa época, Doroteo de Pupiales, el cual fue personalmente invitado por el famoso indio Apolinar, el cual se desplazó caminando hacia el departamento del Putumayo para realizarle la cordial invitación para que viniera a realizar la fundación oficial de este lugar. Procedió y llegó a esta tierra con la idea de fundarlo como Arbania. Las personas que conformaban y que habitaban La Perdiz no estaban para nada de acuerdo, debido a que pues era un nombre que no convencía, no era agradable.
Entonces otra persona, la cual también es un icono religioso de la época y que tenía pues también una función bastante importante, propuso que se fundara con el nombre de la ciudad de la cual él provenía, la cual era Florencia, Italia, por lo cual se sometió a votación denominando esta ciudad como Florencia. Se libró el holocausto indígena y pues ya se terminó la época que conocemos como la época del caucho, la cual pues es bastante oscura para este departamento y pues para la Amazonía colombiana en general. Hablaremos sobre el conflicto colombo-peruano. Este inició en 1932 con la llegada de civiles peruanos a Leticia. En esta época, Perú se quería apropiar del territorio colombiano. Durante ese tiempo, el gobierno colombiano decidió crear bases tanto aéreas como navales, como también la construcción de la vía Garzón-Florencia-Venecia. Durante ese tiempo hubo un gran conflicto en donde ambos países querían tener la soberanía sobre el trapecio amazónico. Entonces, Colombia optó por hacer esas construcciones y también por darles tierras a aquellos trabajadores y excombatientes de la época del caucho que anteriormente mencionaba mi compañera, para así generar como más presión. Perú, ¿por qué lo hacía? Esto lo hizo porque vino Julio César Arana, quien tenía una cárcel donde torturaba a diferentes indígenas que no estaban de acuerdo con sus abusos. Ya luego de esta confrontación, Perú finalmente aceptó la soberanía del trapecio amazónico a Colombia y este conflicto terminó en 1934, luego de 2 años. Otro dato importante es que en los años 30 Florencia se consolidó como la puerta de entrada para diferentes pobladores que venían de otras zonas del país. Décadas después, en los años 50, se comenzó a presentar una migración forzosa por parte de las personas afectadas o también los descendientes de los afectados por la violencia sufrida a comienzo del siglo XX. Estas personas se desplazaron nuevamente hasta tierras caqueteñas para comenzar a asentarse en diferentes extensiones de tierra, las cuales pues fueron abiertas por ellos. Organizaciones como lo fue el INCORA y la Caja Agraria lideraron este proceso, lo cual pues permitió que se diera paso a actividades económicas como lo son la agricultura y la ganadería, la cual se fue cada vez haciendo más y más grande. También en esta época, aproximadamente entre los años 1929 a 1959, personas provenientes de los departamentos del Tolima y del Huila llegaron a esas tierras para abrir selva, comenzar a adueñarse de tierras para fundar pues sus fincas, lo cual también hizo que se comenzara a llevar una mezcla entre diferentes culturas, diferentes habitantes, dando pues paso a una colonización por parte de personas de estos departamentos. En este periodo, entre los años 50 y los años 70, se dio la colonización maguaré, la cual pues hizo que personas provenientes de los departamentos de Caldas, del Valle del Cauca y de Antioquia también llegaran pues a explorar y a asentarse en el departamento del Caquetá. En la década de los 70, el gobierno de la época quiso incluir en la organización del país o darle una mejor distribución al departamento del Caquetá, incluyéndola en una organización social un poco más ordenada, como ya lo había hecho con departamentos como Arauca,
como el Meta, entre otros, dando paso pues al crecimiento de este departamento. Nuevamente tenemos uno de los hitos más importantes dentro del Caquetá, el cual fue el gran crecimiento que tuvieron el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Esto empieza en la década de los 70, en donde empieza nuevamente o se revive el poblamiento tanto urbano como rural, debido a que los cultivos de coca y el narcotráfico iban en su apogeo, debido a negocios de comercio, servicio y transporte que estaban impulsados por estos servicios. Muchas personas de diferentes partes del país decidieron venir a poner sus negocios en Caquetá, negocios como de insumos, servicios y bienes, todos enfocados en esta actividad. El cultivo inicialmente empezó en Medio y Bajo Caguán. De esta manera, extendiéndose rápidamente por municipios como Solano, Bajo y Medio Orteguaza. También está el río Suncilla, parte del Caguán y parte del Cartagena del Chairá. Esto duró hasta el año 2016, en donde se firma el acuerdo de paz y estos cultivos empezaron a ser erradicados y algunas personas empezaron a cambiar los cultivos ilícitos de coca por cultivos alimentarios. Luego de hacer un pequeño recorrido por los diferentes hitos históricos que envolvieron al departamento del Caquetá, es de realizar un pequeño reconocimiento al docente y a la asignatura por permitirnos visitar el Museo Caquetá. Este se encuentra en el edificio Curiplaya, como lo mencioné al comienzo del video. Esta edificación guarda una memoria histórica muy grande, debido a que fue sede de muchas funciones. La palabra Curiplaya viene de la lengua huitoto, la cual significa playa rica, y pues desde el año 2009 aproximadamente pues ofrece a los habitantes y a las personas que vienen de otros lugares hacer un pequeño recorrido tanto histórico, arqueológico y cultural por las diferentes etapas de la historia que envuelven el departamento. Este está dividido por 3 salas, las cuales son la indígena, que se enfoca en las manifestaciones culturales y las tradiciones que tenían los diferentes grupos que han habitado pues esta zona. La sala colono, la cual es un choque tanto antiguo con el moderno, trayendo consigo pues diferentes elementos como aparatos tecnológicos. También nos ofrece el caucho en su forma natural como mostrario de la época de la explotación que nombramos al comienzo de este informe. También el de memoria histórica, el cual pues hace recorrido por unas épocas que no son tan agradables, pero que igualmente siguen siendo parte de la historia del departamento, como lo fue los diferentes conflictos, la época de la violencia y también pues el desafortunado asesinato de muchos íconos importantes o políticos del Caquetá. El de arqueología pues envuelve diferentes vestigios que han sido recolectados con el transcurrir del tiempo, lo cual pues hace que se tenga una recolección bastante grande de toda la memoria histórica y riqueza que ofrece el departamento. Entonces se hace el pequeño reconocimiento y agradecimiento por haber visitado pues, este sitio, donde se nos permitió pues aprender un poco más sobre este hermoso lugar, el cual para muchos, o para nuestro caso, los que no somos de acá y somos foráneos, pues tenemos el privilegio de ir conociendo cada día un poco más.